Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. No sé si me escuchan bien todos. La profe María Moreno también está con nosotros, así que ella cualquier consulta y demás va a responder los chats, así como lo hicimos la otra vez también por el grupo de Facebook. Cualquier cosa, ya saben, me van interrumpiendo, me van preguntando, no hay ningún problema. La profe también va a estar ahí ayudándonos con la clase, así que no va a haber drama. Bueno, voy a poner la grabación para iniciar la clase. Bueno, chicos, primero que nada le quiero comentar de que en el grupo de Facebook ya está la teoría, estaba subido el Power, pero no estaba subido la teoría. Ya les subí todas, o sea, tienen de la unidad 1 hasta la unidad 6. Es el material bibliográfico escaneado, así que tienen que ir empezando a leer por unidad, como ustedes quisieran, ya está disponible. Con respecto al ejercicio práctico, perdón, no todos me enviaron, no todos contestaron los correos, así que por favor necesito que los que falten completar, enviar el trabajo práctico, lo hagan a la brevedad, porque en realidad ya está vencido el plazo, pero hoy podría esperarse, pero hay muchos que no enviaron. Otra cosa que me gustaría saber también es si hay alguno que no está en el grupo de WhatsApp, perdón, de Facebook que creamos. También sería bueno que nos avise, entonces le damos los links para que puedan incorporarse. Yo mandé por correo a todos los mails el link para que puedan encontrar el grupo de Facebook y también el link de la grabación de la clase pasada que le hicimos por Facebook porque no estaba disponible la página, acá la plataforma. Dado todos los avisos parroquiales, yo no tengo, Lucas, no tengo ninguna solicitud pendiente. Igual la profe María va a mirar, no sé cuándo enviaste la solicitud, pero justo yo entré al grupo y no tenía ninguna solicitud pendiente. Cualquier cosa igual la profe María te puede aceptar. Igual si no, ahí está, la profe ya te avisa que ya estás incorporado. Bueno, chicos, hoy el tema de hoy nos toca la evolución de las escuelas de administración, de la escuela de administración que, ¿se acuerdan cuando dimos el concepto? Dijimos que este concepto fue variando, o sea, teníamos el concepto epidemiológico que nos dice qué significa ad, que es obediencia, y minister, subordinación, o sea, que alguien determina y hay otro que obedece. Pero dijimos que ese concepto fue variando y que encontrábamos que la administración sufrió cambios en ese concepto. Bueno, acá tenemos, como pueden ver, una línea histórica de cómo fue variando y qué escuelas vamos teniendo una con otra. Si ustedes prestan atención en las fechas de las escuelas, no es que comienza una, termina y comienza la otra, se superponen. ¿Por qué? Porque fueron distintos pensamientos que se van dando curso en toda la época, o sea, eran opiniones que se iban cruzando a lo largo del tiempo. Todo esto tiene un justificativo muy importante en el contexto en que se iba dando cada una de las situaciones. O sea, siempre, chicos, al momento de analizar, ustedes tienen que ver
cuál es el concepto, cuál es el contexto que cubre a cada una de esas escuelas, porque tiene un justificativo de por qué pensaban y cómo funcionaban. Bueno, vamos a ir con la primera de las escuelas, que es la escuela clásica, que si bien no es que antes, fíjense que la primera que tenemos es, comienza la escuela clásica en 1841, que no es que antes no existía la administración y no hablábamos de administración, sino que no se había formalizado el concepto de administración, sino que era una herramienta que se estaba dando, pero no nacía como concepto, como en la importancia que sí empieza a surgir a partir de esta escuela. La escuela clásica, tenemos dos grandes precursores de esta escuela, que tenemos a Taylor, con la teoría científica, o la industrial, también lo van a encontrar según el material que estén estudiando, y la teoría clásica, que es la que la hace Fayol. Estas se dan en un contexto donde, recuerden que tenemos muy próximo, tuvimos la revolución industrial, donde hubo un cambio en la forma de producción, pasamos de la producción artesanal a la producción en masa, se abría nuevos mercados, teníamos el mercado se empezaron a abrir los mercados hacia el oriente, empezaron a haber mayores demandas, entonces el mundo empezó a crecer y empezó a globalizarse. Entonces, lo que antes se producía de una manera empezó a tener otras necesidades y otras formas de organización. Entonces, las empresas habían crecido de manera sobredimensionadas, entonces necesitaban formas de organizarse para poder cumplir con esas nuevas demandas. En eso surge esta escuela de la llamada clásica. Vamos a explicar primero la teoría científica, que la hace Taylor, que es muy importante ubicarla porque surge en Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque Taylor, la producción en masa que se daba en Estados Unidos, tenía que responder y basa su teoría en la producción, poder mejorar la eficiencia productiva que había en el mercado. Taylor lo que hace es fijar como prioridad el aumento de la productividad a nivel individual. Lo que hace es primero cronometrar las actividades y determina cuál es el estándar de producción unitario de cada uno de los recursos. Acuérdense que estamos muy lejos de considerar al ser humano como persona, sino se considera un engranaje más dentro de la cadena productiva. Entonces se empieza a cronometrar y a determinar cuántas horas hombre era necesario para poder realizar esa determinada tarea. En base a eso se determinaron los tiempos estándares y la búsqueda de la productividad individual. Se hace estímulos, se proponen rendimientos individuales, donde decía que, vamos a suponer, el medio era 5 unidades de producción, si uno pasaba eso, empezaba a tener ingresos extras al sueldo. O sea, el sueldo no era fijo, sino que era variable de acuerdo al rendimiento. Esto tiene también, lo que se hace es empezar a tener en cuenta que había que entrenar y había que preparar a la persona para poder cumplir con su puesto de trabajo. No era ponerla en cualquier actividad, sino que teníamos que dar una inducción y determinar para qué empezó a hablarse de lo que era la meritocracia, que es decir, ¿para qué es buena esta persona y en qué actividad tengo que colocarla? Acuérdense que el objetivo, por el contexto en el que estamos, era el rendimiento, aumentar la eficiencia productiva individual. Bueno, los resultados que tiene esta escuela son muy buenos. Lo que hace es aumentar la productividad, que pasa desde el 40% a un 300%. O sea, lograr controlar el rendimiento individual hace que se produzca muchísimo más de lo que se venía produciendo. También se decía de que uno tenía que tener cierto rendimiento
cierta, tenía que cumplir con la cantidad de producción determinada. Entonces se empezó a reducir el horario laboral, se empezó a reducir entre media hora y una hora. Igual recordemos que esta gente, en la época en la que estábamos, trabajaba entre 14 y 16 horas por día. ¿Qué podemos decir? Es muy bueno la reducción, pero bueno, estábamos hablando de una carga laboral excesiva, que esto luego va a cambiar, pero se empezó a reducir el horario laboral. Y la remuneración de los agentes, de las personas, empezó a aumentar, que aumentó entre un 50 a un 100% los ingresos de las personas. ¿Por qué? Porque a mayor rendimiento, mayor era la paga. ¿Qué tenemos como para poder decir qué limitaciones tuvo esta escuela y en dónde se vio la limitante? Porque parece todo color de rosa que todo esto funcionaba de manera correcta. El problema se da de que se lo consideraba al hombre como un engranaje más dentro de la cadena productiva. Si le decía que debía producir 10, producía 10. Si le decía que no tenía que producir, a mayor exigencia, mayor rendimiento. Y esto no fue así porque estamos hablando de seres humanos que están dentro de cada organización. O sea, no podemos hablar como que es una parte más y que funciona el hombre como una máquina. Después eran las excesivas exigencias a los esfuerzos humanos. Imagínense que el salario estaba, en algunas empresas el salario era totalmente variable. Imagínense que la persona llevaba exigencias máximas físicas, porque estábamos frente a trabajos netamente físicos por la época, que provocó la caída y la ruptura de esto. Y otra de las limitantes que encontramos es que la excesiva división del trabajo y la excesiva mirada a nivel individual, escuela de las relaciones humanas, que realmente la persona no funciona individualmente, sino que funciona dentro de un grupo y las reglas las establece el grupo y no la persona. Vamos a pasar seguimos dentro de la teoría clásica, escuela clásica, perdón, con la teoría clásica, que su mayor precursor es Henry Fayol. Esta nos situamos en otro lado, nace en Francia, y su objetivo y su mirada era más que nada netamente administrativa. Acuérdense que Francia, a diferencia de Estados Unidos, tiene la revolución industrial mucho antes que Estados Unidos, por lo tanto los procesos de cambio ya estaban en otra instancia. Entonces, lo que hace Henry Fayol es priorizar las cuestiones administrativas. Decía que la persona podía funcionar mejor si la estructura y la organización estaba adecuadamente formada y estructurada. Ese era el pensamiento que tenía él. Como importante, hace una definición general de que existen funciones básicas que tiene que desarrollarse dentro de una organización, que son, en realidad nosotros las conocemos como las 4, que fue las 4 que dimos, la de planificar, organizar, dirigir y controlar. Bueno, él agregaba una quinta que era planificar, organizar, coordinar, porque encontraba una instancia más dentro de la parte directiva, dirigir y controlar. Esas eran las 5 funciones básicas que consideraba que tenía cualquier organización. Y lo que hace también es definir las funciones operativas dentro de la organización. Decía que había un área de finanzas, un área contable, un área de, en realidad la llamaba área técnica, que era el área de producción, el área comercial, que se encargaba de las ventas. Lo que empieza a decir empieza a dar una organización general que debía existir en cada organización, agrupar esas actividades en actividades homogéneas para poder, la premisa de Henry era de decir que si nosotros organizábamos las actividades, iban a poder funcionar de manera correcta las empresas. O sea, el foco no estaba en la productividad, sino que estaba el foco en la organización. Y determina que es la riqueza más grande que hace Fayol, que es la determinación de los 14 principios administrativos que hoy conocemos.
Estos 14 principios eran los tips que decía que debía tener cualquier organización cuenta. Hoy en día seguimos usando esos 14 principios administrativos y hasta el día de la fecha se siguen usando. Por ahí sí, el concepto que definió ese principio en la antigüedad hoy fue variando, pero en sí el principio sigue existiendo. Encontramos la división del trabajo, encontramos la autoridad y la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, el subordinar los intereses particulares, llevarlos a lograr que eso se junte con el interés general. Hablaba de la remuneración del personal, que debía ser justa y debería estimular a la persona. Hablaba de una centralización, que acá habla de una centralización porque el foco de la dirección decía que tenía que depender de una sola persona y estaba fijada en esa autoridad, en una única persona que era la que dirigía. Se habla de la jerarquía. Acá encontramos la definición de jerarquía por el tema de la importancia de la dependencia. Acuérdense que por la época el tipo de trabajo que vamos a encontrar es un tipo de trabajo netamente operativo, entonces había un superior que determinaba las órdenes y subordinados que debían obedecer. Hablamos del orden, que decía que cada cosa tiene que estar en su lugar y funcionar de acuerdo a lo que le compete. Hablaba de un orden que era la prioridad para poder definirse. Hablaba de la equidad, que es muy importante por la época, que darle un trato justo a cada persona, es decir, darle a cada persona lo que corresponde. La estabilidad del personal, que esto es muy clave por la época en la que estamos. ¿Por qué? Porque Henry Fayol decía de que si una persona constantemente está rotando, porque en esta época el personal rotaba constantemente, decía que era muy difícil poder lograr que la persona aprenda las actividades que tiene que hacer, comprenda los objetivos que tiene la organización y luego la echaban y tener que volver a enseñar y comenzar todo de nuevo. Entonces, hablaba, y es la primera vez donde se empieza a hablar de una estabilidad del personal. Habla de la iniciativa, que también, si bien es muy leve, pero también se comienza a hablar de ese tema acá, que decía que la persona, los subordinados tenían que, los superiores tenían que escuchar a sus subordinados, porque si esa participación, al darle participación a las personas, iban a encontrar un mejor resultado por un mejor compromiso. Esto de manera muy leve, por la época en la que estamos hablando, pero es la primera vez donde ya se pone en vigor esto. Y por último tenemos el tema de la unión de personal, que la importancia de la unión de personal era de que decía que una persona en un ambiente laboral, en un mejor ambiente laboral, trabaja mucho mejor. Estos 14 principios son muy importantes porque son la base que se usa hoy en día para cualquier organización. La definición de los mismos y tener en cuenta cada uno de ellos. Las limitaciones que tenía, más que nada, fueron de que acá no se hablaba de un líder, sino que no existe, se desconoce el papel del líder, sino que se habla de que, acuérdense en la época, de que la persona que tenía mandar tenía el derecho divino a mandar y que nadie podía oponerse a lo que esa persona decía. Entonces, esto dentro de una organización luego va a tener serios problemas en la parte operativa de la misma. Volvemos a tener de que considera una persona más dentro del engranaje, es decir, habla de un puesto de trabajo, pero luego vamos a tener la complicación de que esta persona, que lo vamos a ver con la Escuela de las Relaciones Humanas, tiene otras motivaciones, aparte de la económica, tiene intereses propios que por ahí pueden o no coincidir con los de la organización.
Y después, que si bien fue muy importante la definición, Henri Fayol decía cómo cada área debía comunicarse con la otra, pero sus esfuerzos en cuanto a la comunicación y en lo que describía, más que nada hacen referencia al control, o sea, comunicarse para controlar. Solamente y netamente se basa esta organización en el control. Y luego vamos a ver que necesitamos más que controlar, sino también necesitamos trabajar otras cosas, que son no solo es el control, comunicarme para controlar, sino también comunicarme para mejorar el funcionamiento de la organización. Bueno, luego pasamos a la Escuela de las Relaciones Humanas, que tenemos como, les quiero comentar, las escuelas de las relaciones humanas y las escuelas de la psicología industrial o las psicológicas que la conocen, vamos a encontrarlas como las escuelas, están dentro de las escuelas neoclásicas, que es el intermedio, o sea, las clásicas que pasan a convertirse en las neoclásicas. Depende del autor que utilicen, van a encontrarlo, lo van a englobar a las escuelas de relaciones humanas como las escuelas neoclásicas. A veces hay algunos autores que hacen las escuelas neoclásicas, las presentan como separadas de las escuelas de las relaciones humanas. Bueno, la escuela de las relaciones humanas, el mayor precursor de ella es Elton Mayo, y lo que hace es tratar de avanzar sobre la escuela clásica, que decía que la motivación estaba fijada. Esta también surge en Estados Unidos y que más que nada es una continuidad de lo que es la teoría científica que hace Taylor, y donde veía que la persona hacía o ve su rendimiento únicamente desde el punto de vista económico. Y acá le empieza a decir que hay otros factores que motivan al individuo y no solo el económico, sino que empieza a mostrar al individuo de manera más integral. Después hay un experimento muy importante que surge en esta escuela, que es el experimento Hawthorne, que lo que trata de mostrar el experimento, yo se lo compartí dentro del grupo de Facebook, lo tienen el experimento para que lo puedan leer, es muy cortito, hay un resumen, obviamente no está el experimento completo, que lo que hace, lo que muestra es que dice que el involucramiento de la persona hace que mejore el funcionamiento del grupo. ¿Qué es lo que mostraba? Este experimento muestra que toman a grupos de estudio donde los ponen a un grupo, dos grupos totalmente separados, y a uno le cambian las condiciones, ciertas condiciones ambientales. Este estudio lo que trataba de demostrar era que las condiciones psicológicas del contexto social en donde estaba, es decir, lo que la persona creía que era su ambiente laboral, era más importante que las verdaderas condiciones físicas del lugar donde estaba trabajando. Entonces, lo que hacían era, un grupo de personas ponían por separado, a un grupo lo tenían de un lado y al otro grupo, dos grupos separados, y le empezaban a uno de los grupos a cambiar las condiciones físicas. Le cambiaban la iluminación, ponían más calor, hacían cambios dentro de lo que hacía condiciones físicas del ambiente laboral. Por experiencia uno que diría, el rendimiento de las personas que tienen peores condiciones físicas laborales tenía que empeorar el rendimiento, la productividad. Y esto no ocurría, o sea, los resultados que tenía no veían resultados que arroje que a peor condición física empeoraba digamos, la productividad. Entonces, después empezaron a realizar entre esos dos grupos, a uno le daban mejores condiciones, le daban un mejor salario, le dejaban elegir las vacaciones, mejoraban ciertas condiciones más que nada que tenían que ver con lo relacionado con la parte monetaria, y veían tampoco que y al otro grupo de personas no le hacían nada. Entonces, lo que debía ocurrir,
en teoría es de que el grupo que tenía mejores rendimientos salariales, mejor retribución, debía funcionar aún mejor que la otra. Y esto no ocurría. Es más, había muchas veces que el grupo que no sufría condiciones mejoraba su rendimiento sin tener los estímulos anteriores. Entonces, lo que pudo concluir este estudio es de que las condiciones, lo que la persona cree que es su condición laboral, es lo que condiciona más que la condición física donde realmente trabajaba. Por ejemplo, cuando empezaron a analizar el grupo de estudio que no recibió ningún beneficio económico y tampoco recibía cambios en las condiciones laborales, físicas laborales, simplemente por el hecho de que lo hubieran escogido como grupo de estudio, los hacía sentir mucho más motivados, sin haber recibido ningún tipo de estímulo, simplemente por ser elegido. Entonces, lo que trataba de mostrar es que las condiciones psicológicas son muy importantes dentro de la organización y que se obtienen mejores resultados de eficiencia de esa manera. Otra de las cosas que establecía, eso terminando ya con el experimento, otra de las cuestiones que establecía la Escuela de Relaciones Humanas es que decía que el grupo establecía las reglas y las manejaba él mismo. Se empezaron a dar cuenta de que el grupo establecía rendimientos máximos. Vamos a suponer que la producción mínima requeriera de 100 unidades. Bueno, se estableció un techo de 120 y el grupo no mejoraba más de 120 nunca, porque de mejorar uno llevaría más rendimiento, más beneficios económicos que el otro. Entonces, se establecían reglas dentro del grupo, es decir, que nadie se alejaba solo y tenía un mejor rendimiento individual, por más que eso le implicaba mayores ingresos. O sea, simplemente funcionaba de acuerdo al funcionamiento del grupo. Entonces descubrieron que cada grupo tiene también sus reglas y maneja. No se puede analizar, que es todo lo que decía la escuela clásica, el rendimiento de manera individual. Y empiezan a hablarse de que, a identificar que empiezan a existir un líder. Estos líderes que encontramos es la primera vez donde desconocemos de que existe una persona divina que es la que tiene, que puede mandar y que los otros tienen que obedecer, sino que esos grupos de personas, como hay reglas, empiezan a seguir a una persona que es ese líder. Y empiezan a hablarse de 3 tipos de liderazgo, que tenemos el autocrático o el autoritario, depende del autor que estemos leyendo, que decía que es el único que toma las decisiones y se le hace y se respeta porque es quien tiene que tomar las decisiones. Después tenemos un liderazgo de tipo democrático, donde nos dice que en realidad hay varias personas, la persona le consulta a los subordinados, los hace participar, pero en realidad quien toma las decisiones es este líder. Y por último, el líder de lo que se llama rienda suelta o permisivo, también dependiendo del autor que leamos, que lo que nos dice es que este líder en realidad da las directivas, pero le deja que funcione como más prefiera cada persona. Es decir, no toma las decisiones, sino que deja que las decisiones sean tomadas por los subordinados. Esto se empieza a hablar, empieza a ponerse en boga este tema, pero que eso fue una de las limitaciones, que lo que se habló fue que esta escuela de las relaciones humanas se basó más que nada desde el punto de vista de la sociología, más que de la sociología de las organizaciones. Es decir, es un análisis más del punto de vista psicológico y no tanto con una relación directa. Le faltó rigor científico para poder aplicarse dentro de las organizaciones o de las empresas. Vamos a pasar a la siguiente escuela, que es la escuela burocrática. Esta escuela
si ustedes ven en la fecha en que se desarrolla, tenemos que es muy extensa, va desde el año 1910 hasta el año 1950. Tiene su mayor precursor, que es Max Weber, que lo que hace es determinar, continúa con la teoría de la administración que la hace Fayol, que determina que no debe librarse nada al azar. O sea, la escuela burocrática basa su conocimiento en que todo, absolutamente todo, tiene que estar escrito y determinar cómo debe funcionar cada paso. El paso a paso, nada tiene que estar librado al azar y nada tiene que quedar por fuera. Tiene su aporte, lo que se le cuestionó mucho a Weber, me adelanto un poco, es que el estudio que da Weber lo hace mucho desde el punto de la administración pública. Era precursor que estaba dentro de la administración pública y eso fue una de las grandes falencias. Decimos que tiene un carácter netamente formal, existen normas y reglamentos para el actuar de toda la organización, todo tiene que estar netamente formalizado, es decir, las comunicaciones, las tareas, la definición de cada una de las actividades que deben desarrollarse tiene que estar por escrito. Es un gran avance porque ayuda mucho a la forma de presentar a la organización, empieza a hablarse, se profundiza muchísimo el tema de lo que es la aplicación de organigramas dentro de las empresas, y el manual de funciones, que no sé si conocen lo que es un manual de funciones, donde se dice que para cada puesto de trabajo, cuáles son las actividades que tienen que desarrollarse. Un punto muy importante de esta escuela es que es lo que hace la despersonalización de los puestos. Nosotros vamos a encontrar hasta antes de esta escuela todos los nombres de los líderes. Acuérdense que cada persona lo importante era quién mandaba. Acá despersonaliza, o sea, saca el nombre y empieza a hablar de puestos de trabajo. ¿Qué significa? Si esa persona mañana no está más, el puesto de trabajo sigue funcionando y tiene funciones y tareas determinadas. O sea, no tiene que ver con la persona que está a cargo, sino que tiene que ver con el puesto que esta persona cumple o con el rol que esta persona cumple dentro de la empresa. Esto es muy importante porque es la primera vez donde se despersonaliza al jefe, sino que se empieza a hablar de el puesto o el rol que tiene esa persona dentro de la empresa. ¿Cuál fue uno de los puntos más difíciles que tenemos dentro de esta escuela burocrática? Que era totalmente inflexible. Hasta se miraba como la definición hablaba de sistema, se hablaba como un enfoque de sistema cerrado, como que nada interfiere o nada puede hacerle cambiar. Y nosotros sabemos que eso no es así. Las empresas, primero que son sistemas abiertos, se relacionan con el contexto y tienen que poder modificarse o tienen que ser permeables a los cambios. O sea, si uno establece estructuras muy rígidas que no pueden modificarse, que no permite el cambio de ninguna de las ningún cambio en los puestos de trabajo, en la forma de relacionarse, esto va a llevar al fracaso total. Esa fue la limitación más grande que existe. Y luego de que los controles, nuevamente, fijamos los problemas de que ahí surge la mala palabra de la burocracia. Cuando decimos es muy burocrático, ¿qué queremos decir siempre cuando escuchamos es muy burocrático? Tiene muchos pasos, pasa por muchas personas. O sea, la burocracia, así como está definido, dice que una tiene que pasar por una persona, se respeta a rajatabla en la jerarquía, tiene que pasar al otro y el otro al otro. Nuevamente, foco en el control más que en las funciones, cómo cada persona tiene que agregar valor
pasa por esa persona porque esa persona hace un agregado de valor a ese producto o a ese paso más que está pasando. Eso fue una de las mayores críticas que tiene esta escuela burocrática. Lo que me olvidé, perdón, de decirle es que esto surge en el enfoque, la escuela burocrática está dentro de lo que se llama el enfoque estructuralista. El enfoque estructuralista tiene tiene dos escuelas o dos teorías muy importantes, la teoría burocrática o la escuela burocrática, y por el otro lado tiene el enfoque estructuralista, la teoría estructuralista, que lo que hace exactamente lo mismo que la burocrática, totalmente lo mismo, pero empieza a entender y tiene en cuenta el ambiente, que se dice que esta teoría estructuralista lo que es, en realidad es una transición de lo que es la escuela burocrática al pasaje que después vamos a ver la teoría de los sistemas. Simplemente es una transición. Nosotros estudiamos únicamente la escuela burocrática, pero ustedes van a encontrar que esto se da así. La teoría estructuralista es exactamente lo mismo que la burocrática, pero empiezan a tener en cuenta el ambiente en el cual se relaciona. No dice que no puede cambiar, las normas tienen que ser tan rígidas, sino que tiene que ser más flexible y más permisible para el ambiente. Vamos a pasar a la otra escuela, que ahí volvemos a la escuela sociológica industrial o escuela de la psicología, que si ustedes ven en el análisis que hace, esta es una continuidad de la escuela de las relaciones humanas. Chicos, acuérdense de que las escuelas no tienen inicio y fin, sino que se van dando cambios de acuerdo al contexto en el que se presentan. Y una escuela surge con respuestas que no pudo dar la escuela anterior. Es decir, que se mezclan en las unidades de tiempo, en el ciclo en el que estamos mirando, se van a empezar a mezclar. Bueno, esta escuela lo que hace su foco principal hace su foco principal en el grupo, pero no deja de pensar y no deja por fuera la personalidad del individuo. Que lo que nos dice es que este individuo va a comportarse de una manera u otra, o sea, es importante tener la personalidad del individuo. Dice que su comportamiento en grupo es muy importante y va a fijar absolutamente todo, pero la personalidad de esta persona va a hacer cambiar o va a influir muchísimo en la composición de ese grupo. Empezamos a hablar, acá sí surge con mucha fuerza y ya completamente la definición de líder. Empiezan a hacer mucho hincapié en el liderazgo, porque empezamos a entender de que existe, acuérdense que primero decíamos de manera individual, después dijimos no, los grupos son los que establecen las reglas de juego, y en esta tercera instancia ya se dice que, bueno, ya que los grupos son los que manejan y establecen las reglas de juego, ¿quién es ese líder? Ese administrador que vamos a hablar luego, ¿qué tiene que tener, qué capacidades tiene que tener como para poder manejar a estos grupos? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Empieza a hablarse de 3 modelos de participación, de acuérdense que en las escuelas de las relaciones humanas vimos los 3 tipos de liderazgo, y en esta lo que hace es continuar con el estudio ese y determina de que cuándo conviene un modelo u otro modelo. Acá encontramos tres modelos de participación, que el primero que nada es el modelo de la no participación, es decir, no consultar y no preguntar absolutamente nada a nadie, que tiene más que nada que ver con un estilo autoritario u autocrático.
un estilo de liderazgo. En cuanto a los estudios que se hicieron en organizaciones, en empresas, se pudo ver que fueron las que peor, los resultados más negativos se obtuvieron de este tipo de modelo de participación, que es el modelo a la no participación justamente. El segundo es el modelo de la participación amplia. Lo que dice es que todos, absolutamente todos, tienen que participar y en todas las decisiones. Entonces, es un modelo que se probó y funcionó muy bien, donde existen muy pocas personas en la organización. Para organizaciones más chicas o cuando hablamos de un departamento determinado, donde el departamento existen muy pocas personas. De esa manera, este tipo de modelo funciona muy bien. Ahora, cuando el grupo de personas es muy amplio, imagínense que yo le tendría que preguntar, ustedes son 52 alumnos, yo le tendría que preguntar cómo le gustaría que demos la clase y cada uno va a tener una opinión totalmente distinta al otro. Entonces podemos estar acá al final del cuatrimestre hablando de cómo deberíamos dar la clase sin poder ponernos de acuerdo. Otra forma sería lo que se llama la participación relativa, que tiene dos características. Una de las características es llamar a un grupo de personas que representen. Vamos a suponer que yo selecciono 5 de ustedes para que opinen sobre cómo debemos trabajar. O sea, ustedes 5 representarían a sus compañeros y yo no tendría que negociar o hacerlos participar a todos, sino que ustedes tendrían voz y voto a través de esas 5 personas. Eso se llama lo que es la participación relativa, donde se elige un grupo de personas que son las que definen sobre determinados temas. O también lo que responde a una participación relativa es cuando yo elijo qué temas sí le doy intervención o le doy participación a las personas, o sea, a estos individuos, y en cuáles no les doy participación. Eso también es una participación relativa. Esto se comprobó que en grupos de trabajo donde son muchas las personas, la mejor tipo de participación con mejores resultados fue la de participación relativa. Y otro de los estudios muy importantes que surge en esta escuela es lo que se llama la teoría XI. Esta teoría lo que define es cuando habla de los tipos de liderazgo. Cuando cuando se empezó a analizar qué tipo de liderazgo es mejor, el autoritario o autocrático, el democrático o el de rienda suelta. Bueno, en este estudio lo que se hace es analizar un montón de grupos donde se empezó a ver de que dicen que cada organización existen dos grandes grupos de personas, las personas X y las personas Y. Las personas X son aquellas personas que están dentro de su puesto de trabajo, donde no les gustan las actividades que realizan, no se sienten a gusto, van a trabajar porque están obligados a ir a trabajar, no quieren mayores desafíos, les gustan recibir órdenes, no les interesaría estar en su puesto de trabajo desde que inician hasta que terminan. No tienen desafíos, no son personas proactivas, necesitan extremadamente de controles para que realicen las tareas que tienen que realizar. Y luego dice que hay un grupo distinto, que son las personas llamadas I. Estas personas son totalmente contrarias a las anteriores. No les gusta que las controlen, son extremadamente proactivas, les gustan los nuevos desafíos, les gustaría ascender dentro de la carrera administrativa, no necesitan ser controladas, simplemente con decirle qué actividades deben realizar, esas ya necesitan realizarlas. Si están en una tarea totalmente rutinaria, se aburren y buscarán constantemente o rápidamente cambiar de tareas porque se aburren. Buscan nuevos desafíos, son personas netamente proactivas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta teoría? De que si nosotros tratamos a todos
con el mismo tipo de liderazgo, es decir, somos autoritarios, vamos a andar muy bien con un grupo de personas, vamos al autoritario o al autocrático, con el grupo de personas X vamos a andar perfectos, porque esas personas necesitan ese estilo de liderazgo para poder funcionar. Ahora, si estamos hablando de las personas Y, no les va a gustar que las controlen todo el tiempo, se van a sentir intimidadas, que no le dejan, no le dan participación, no le dan nuevos desafíos, no pueden participar de las decisiones. Entonces ahí, con el grupo de las personas Y, estaríamos un gran problema y las personas se irían. Ahora, si yo soy rienda suelta, un liderazgo de rienda suelta o permisivo, ¿qué va a pasar? Con las personas Y voy a andar muy bien. ¿Por qué? Porque les voy a decir 2 o 3 tareas y van a andar solas. Les gustan los nuevos desafíos, por lo tanto quieren asumir responsabilidades y tomar ellos las decisiones. Pero ¿qué va a pasar con las personas X? No van a funcionar, no van a trabajar porque no les exigen trabajar, no saben qué tareas hacer si no se les dice qué tareas tienen que hacer, van a quedar totalmente aplanadas y no van a aportar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta teoría? De que yo no puedo ser un tipo de liderazgo únicamente. Tengo que identificar cuál es la personalidad. Esto es lo importante de que tengo que identificar la personalidad de cada individuo que forma parte de mi empresa para poder saber qué estilo de liderazgo tengo que aplicar sobre esa persona. Saber qué la motiva, qué es lo que quiere en la vida, para también asignarle un tipo de tarea. Yo necesito realizar dentro de las organizaciones, que esto es muy real, tareas netamente rutinarias y operativas. Las tengo que realizar sí o sí. O sea, no puedo llenarme de personas y ¿por qué? Porque la persona ahí no quiere realizar tareas repetitivas y rutinarias. Entonces, para ese tipo de tareas me sirven muy bien las personas tipo X, que van a estar a gusto con esa tarea, no quieren crecer, no quieren cambiar la tarea, no quieren nuevas responsabilidades. Y para identificar que tengo otro tipo de tareas donde tengo que ubicarlas a las personas sí. Por eso es muy importante la escuela que determina la importancia de saber cuál es la personalidad que tiene cada individuo y aplicar sobre esa persona aquellas tareas, darle tareas que sean más acorde a su personalidad. Esa es la importancia. La limitación, obviamente como cualquiera de las escuelas psicológicas, se basaron en estudios experimentales desde el punto de vista más que nada de la sociología. Nuevamente, si bien esta escuela se mete mucho más en lo que es la sociología, en las organizaciones y en las empresas industriales, quedó más que nada en meros experimentos que no pudieron tener el rigor científico o metodología que se necesitaba para poder aplicar. Igual surgió con mucho aporte para las organizaciones porque su aporte fue desde una mirada mucho más psicológica, más que nada de otra rama o de otra ciencia, podemos decirlo. Y por último, vamos a llegar a la última de las teorías que encontramos, que es la teoría de los sistemas. Esta teoría en sí no es un aporte específico de la administración, de las escuelas de administración, sino que es una teoría que surge como agrupa muchas esferas, no es netamente o propia de la administración, sino que es una teoría que toca muchas otras ciencias también. La teoría de los sistemas es una teoría donde trata al individuo, donde toma 3 premisas ciertas para poder fijar la teoría de los sistemas. ¿Qué dice? Que los sistemas son abiertos, que ese sistema existe sobre otro sistema aún mayor y que
el funcionamiento de ese sistema tiene que ver con la estructura en el cual está inmerso. La definición de sistema que conocemos todos es que es un conjunto de partes que se interrelacionan entre sí y que el funcionamiento de una tiene o importa o influye en el funcionamiento de la otra. Conjunto de partes que se interrelacionan entre sí y que funcionan para cumplir un objetivo determinado. Eso es un concepto general del sistema. ¿Por qué dicen que estas partes están interconectadas? Y dice que si una se afecta, la otra también se va a ver afectada por esta interconexión. O sea, lo que nos dice es que tienen que identificarse las distintas partes que interactúan, porque si una se afecta, va a haber afectado al funcionamiento global. Lo importante es que dice que cada sistema funciona de acuerdo a la estructura que tiene, y esto es muy cierto porque no funciona una misma organización por más que se dedique a exactamente lo mismo, de acuerdo a cómo esté organizada, o sea, está hablando de la estructura interna, del funcionamiento interno de ese sistema, va a condicionar el resultado final. Y esto es totalmente cierto, lo cual fue uno de los temas tomado entero por la administración. El aporte más importante que tenemos es esto, empezar a tener en cuenta que la organización es un sistema abierto, que se interrelaciona con el entorno que está afuera, que es importante, y que condiciona ese entorno a la organización, y la organización va a condicionar ese entorno, que tiene una entrada y una salida. Los conceptos principales del sistema, input, output, lo que es la transformación, lo que es la retroalimentación, o sea, habla de la interconexión con ese entorno. Y también fija la mirada interna, donde dice que todas esas partes que forman la estructura, que condiciona el funcionamiento de ese sistema, están interconectadas. Entonces, cualquier fallo, cualquier problema va a afectar a todo el sistema en global. Y es muy importante esta definición porque hoy en día ocurre eso. O sea, no podemos decir, bueno, eso es un problema del departamento de compras. A mí no me influye. Si el departamento de compras no realiza las compras como tiene que ser, yo que soy el área de producción me voy a ver afectada porque no voy a recibir los insumos que necesito para poder producir. Y si yo, área de producción, no informo o me desconecto de las demás áreas, tengo una falla en la producción, por ejemplo, produzco de menos, voy a empezar a tener un stock de insumos que se va a tapar, un depósito que va a estar desbordado y voy a tener pérdidas porque el área de compras no supo que tenía que dejar de comprar porque yo paré la producción. Entonces, cada parte se ve esta conexión que hay entre las distintas áreas, hacen que la importancia de la interconexión hacen que si uno se ve afectado, el otro también se ve afectado. Otra de las definiciones básicas que tiene la teoría de sistemas, que hablamos de sistemas probabilísticos, no determinísticos. ¿Qué significa que son probabilísticos? Que no, al hablar de personas, yo no puedo esperar que ante un mismo estímulo, esta reciba una misma reacción. Ante un mismo estímulo, una persona puede recibir distintas reacciones. ¿Por qué? Porque el sistema tiene distintas reacciones. ¿Por qué? Porque siempre que estemos hablando de los seres humanos, no es lo mismo que me diga algo una persona, la misma frase, la misma palabra, yo voy a reaccionar de una manera distinta que si me la dice otra, ¿sí? Las personas no tenemos comportamientos determinísticos, sino que tenemos comportamientos probabilísticos, es decir, ante un mismo estímulo podemos tener distintas reacciones. La limitación es que no es una escuela netamente de la administración, y los aportes que hace muchas veces fueron muy cuestionados porque toma a todo y todo establece que todos somos sistemas y compara al cuerpo humano como un sistema y a una organización, o sea, a un ser vivo, a un sistema biológico, dice que es lo mismo que el sistema,
la estructura dentro de una organización, que esas son las fallas que por ahí, las limitaciones o los cuestionamientos que tiene esta teoría general de los sistemas. La siguiente escuela que viene, que nosotros ya no llegamos al análisis porque esto viene luego, que a partir de 1970 comienza una nueva escuela que es, hablamos de la escuela de la planificación estratégica, no me sale el nombre. La escuela de la planificación estratégica, que es lo que continúa después de los años 70, que es actúa y empieza a analizar, toma también de otras escuelas, y de lo que habla es, trata de ver un sistema de análisis organizado y elegido, donde se establece la misión, los objetivos, se habla de un FODA. Eso es la planificación estratégica, se establecen unos objetivos generales, objetivos específicos para el cumplimiento de los mismos. Es una profundización de, por ahí, los temas anteriores. Nosotros como evolución vemos hasta la teoría de los sistemas, que es lo antiguo, lo que por ahí estamos más lejos, lo que no conocimos, lo que no vimos. Entonces esas son las escuelas que nosotros las analizamos. Por ahí las más recientes, la planificación estratégica, y después viene la administración por objetivos, que también surge luego de la planificación estratégica. Esos son mucho más recientes. Chicos, con esto terminamos lo que es la unidad número 1. Esta evolución que vemos es cómo por ahí ustedes se quieren morir, es totalmente teórico, pero es importante saber que cada cuestión, cada cosa tiene o surge en un contexto determinado. Es importante que ustedes entiendan que el concepto, vieron cómo fue evolucionando el concepto de administración y cómo van viendo cada una de sus partes, o los énfasis se dan en distintas cosas. Algunos se dan en la estructura, otros se dan en el control, otros se hace énfasis en las relaciones humanas, otro hace énfasis en las normas. O sea, cada escuela da su aporte y da una visión o prioriza otras cosas distintas. Nosotros vamos a comenzar hoy con la unidad número 2, que si ustedes van a su programa, empezamos a hablar de la organización. O sea, nos empezamos a meter en lo que es el objeto de estudio de la administración. ¿Se acuerdan que dijimos a quién estudia la administración? Bueno, la administración estudia, su objeto de estudio son las organizaciones. O sea, quien trata de mirar el comportamiento o ver cómo se comporta es precisamente las organizaciones. Como definición, tenemos que las organizaciones dice que son unidades sociales, o lo que se llama grupo de personas deliberadamente constituidas para un fin específico. Es un concepto muy amplio, que decimos que eso es un grupo de personas que se junta para cumplir con un objetivo determinado. Ese es el concepto amplio de una organización. Muy importante, que habla de grupo de personas, o sea, no puede haber una organización si hay uno solo, tiene que haber más de uno, tiene que haber un grupo de personas, y que se juntan de manera deliberada. ¿Qué significa? Que nadie los obliga a juntarse, sino que de manera deliberada se juntan para cumplir con un objetivo en especial. Otro punto principal, tiene que tener un objetivo que cumplir esa organización. Siempre tienen un objetivo que cumplir. Como características, encontramos 3 características que tienen que cumplirse para poder estar hablando de una organización. Estas características son la división del trabajo. ¿Qué significa la división del trabajo? Lo venimos hablando también durante todas las escuelas, que es la división del trabajo, es de poder definir específicamente qué actividades o qué tareas va a realizar cada una de las personas. Se habla de división del trabajo, de la comunicación y de las responsabilidades. Se tiene que definir
dentro de esa organización, quién va a realizar qué y qué rol va a tener dentro de esa organización. Luego hablamos de que tiene que existir la presencia de uno o más centros de poder, que son aquellas personas que van a tomar las decisiones. Puede haber uno o más personas que tomen las decisiones, tiene que existir y tiene que estar definido. Y por último, la característica de la sustitución de personal. ¿Qué significa esta característica? Que si alguien no funciona dentro de esa organización o en el rol que está prestando, yo la puedo sustituir completamente, cambiarla y poner a otra persona. O también lo que puedo realizar, si esa persona no está cumpliendo bien su rol, puedo cambiarla y tratar de asignarle en otra actividad. Esas son las características, las premisas que tiene que existir dentro de una organización. Si no se cumple alguno de estos requisitos, no puedo estar frente a lo que se llama una organización. Aquí hay una clasificación de lo que son las organizaciones. Quiero explicar que esta clasificación no es taxativa, significa que no es que hay solo estas, sino que todo lo contrario, hay muchísimas más, pero a modo de ejemplo vamos a analizarlas a esta. Según el origen de su capital, dice que pueden ser las organizaciones nacionales, extranjeras o mixtas. No sé si saben lo que es el capital. Por ahí aquellos que hayan tenido un secundario más desde el punto de vista comercial, saben o conocen la definición de capital nada más, que el capital es el aporte inicial de la organización, es decir, ese aporte, las personas que inician la organización, los dueños de esa organización, sí son nacionales, o sea, hay un aporte netamente nacional, es decir, residentes del país, es extranjero, o sea, viene desde afuera, o sea, no son dueños o no aportaron ese inicio de la organización, los aportes son totalmente extranjeros, o si son mixtos, si es una parte dentro de, unos dueños son del país o otros son totalmente extranjeros. Después encontramos que según su sistema de autoridad. El sistema de autoridad encontramos organizaciones autoritarias o participativas. Autoritarias no tomemos como una palabra negativa o mala, simplemente lo que nos está tratando de decir que son autoritarias, que hay una o un grupo de personas que son los que toman las decisiones, y participativas más que nada son al estilo de liderazgo que participan en la decisión otro grupo de personas. ¿Por qué es importante saber el sistema de autoridad? Porque no va a ser lo mismo ustedes futuros licenciados en marketing, si tuvieran que convencer a alguien, si estamos hablando de un sistema autoritario, saben a quién tienen que convencer, que es el que toma las decisiones. En cambio, si estamos hablando de un sistema participativo, mientras más aliados tengan para que decidan lo que ustedes necesitan, sería viable. Según los objetivos, encontramos a organizaciones con fines de lucros, que la característica o el tipo de organización más común serían las empresas, que son las que buscan el lucro, que es lucro sinónimo de ganancia, sinónimo de rentabilidad, sinónimo de beneficio. Y aquellas que no buscan, su fin principal no es el lucro, es decir, no es la ganancia. Acá quiero detenerme un poquito porque a veces es simplemente un error conceptual que pensamos que las organizaciones sin fines de lucro no realizan o no pueden vender o no tienen ingresos. Sí tienen ingresos, simplemente que su objetivo principal no está en la obtención de la ganancia, sino que pueden tener otros fines que más que nada por ahí pueden ser sociales. Es decir, vamos a un club, si alguien me dice que Boca Juniors o River Plate no tiene ganancias, estaríamos, o no realiza actividades comerciales, estaríamos cometiendo un error. Lo que nos dice es que esos clubes, su función o su objetivo principal no es la obtención de la ganancia, sino tienen más
que nada un fin de tipo social. Eso como para aclarar. Y luego tenemos que según la composición de su capital, es decir, cuando nos metemos a ver esos dueños del capital, quiénes son, si es el Estado, públicas, vendría a ser el Estado en sus tres estamentos, nacional, provincial o municipal, es decir, alguien del Estado es dueño de ese capital, es privado, netamente está dentro del ámbito privado, pues mixto significa que hay un aporte de capital tanto del Estado como de la parte privada. Chicos, lo importante de saber la clasificación no es yo aprenderme de memoria la clasificación de las organizaciones porque no ese es el objetivo. ¿Qué se hace cuando uno está clasificando algo? ¿A ustedes qué les parece cuando yo hago? ¿Qué hago cuando clasifico? Esto como pregunta, ¿eh? ¿Qué les parece que yo hago? Ordeno, puede ser. ¿Qué hago cuando estoy clasificando? Sí, ordenar está bien, ¿eh? Es una actividad. Separando, es decir, estoy organizando el contenido. Exacto, diferenciando. Divido para poder estudiarlas mejor. Exacto, lo que estoy haciendo cuando clasifico es eso. Determino o agrupo en características homogéneas a un grupo de organizaciones por una característica que yo defino. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, digo qué características priorizo y en base a eso las organizo. O sea, doy una característica y en base a eso las voy a tener en cuenta. Esa clasificación siempre, siempre, siempre sirve para poder tomar decisiones. Es lo más importante. Yo clasifico para poder darle un mejor accionar o poder tomar mejores decisiones. Esa es la base de la clasificación. Como uno de sus compañeros decía, es para darle un mejor estudio a ese tipo de organización. Y es totalmente cierto, yo para poder saber el funcionamiento, se supone que organizaciones de tipo públicas se manejan distinto a organizaciones de tipo privada y las decisiones y la forma, su estructura va a ser totalmente distinta en una que en otra. Por eso yo necesito saber en qué rubro y dónde se encuentra la mía como para poder darle un análisis más profundo y para poder entender aún mejor a esa organización. Eso es lo importante de la clasificación de las organizaciones. Vamos al punto número 3 de la unidad número 2, que vamos a entrar en lo que se llama la organización como sistema abierto. Primero que nada, vamos a analizar, acuérdense que venimos de analizar la teoría general de los sistemas, que lo que nos dice es que es donde entiende, nosotros desde el punto de vista de administración, o sea, la teoría general del sistema habla de todos los sistemas, no solo de la administración, sino de cualquier sistema en general, dice que la organización es un sistema abierto y que se relaciona con ese entorno, que acá aparece la definición de entorno muy importante, y que tiene límites que tiene que estudiarlos, y esos límites van a decir que está dentro de la organización y que está fuera de la organización. Y si está fuera de la organización, por lo tanto, es considerado entorno. Entonces, nosotros decimos que hay una organización que internamente tiene una estructura, que eso dice la teoría general de los sistemas, que trata a la organización que cada estructura va a condicionar el funcionamiento de ese sistema, que en este caso este sistema son las organizaciones.
y que en esa estructura internamente se producen, están los componentes de las tareas, los órganos que eso vimos en organización. ¿Se acuerdan que veíamos las tareas? Encontrábamos a las personas, a los órganos en cuál se agrupan estas personas y las relaciones, o sea, cómo interactúan estas personas para poder tomar las decisiones. Eso es la parte interna. De afuera, ¿qué recibo? Ese input, ¿qué le doy entrada? ¿Qué le doy entrada? Bueno, lo más sencillo y lo más fácil de decir siempre es que le doy entrada a la materia prima, porque es lo más fácil y lo más visual para verlo. Pero no solo recibo del exterior materia prima, también recibo expectativas, recibo demandas, recibo información, y ahí adentro lo que se produce es un proceso de transformación que a veces es productivo, pero a veces simplemente una toma de decisión, o a veces una reacción que yo tengo que, cómo reacciona la organización, y el output, que es lo que lanza o qué es lo que manda al entorno. Esa salida puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una respuesta, puede ser una nueva idea, puede ser una publicidad. ¿Qué da respuesta la organización? Hay una retroalimentación de lo que me solicitó el entorno de ese proceso y esa salida, a ver si cumplió la expectativa tanto de entrada como de salida. Eso voy a poder mirarlo dentro de lo que es la retroalimentación. Como punto de partida importante, chicos, en la organización como sistemas abiertos, es entender que toda organización tiene un entorno que va a interferir o que va a condicionarlo. Ese entorno es lo que yo tengo que analizarlo. ¿Por qué? Porque va a definir o me va, como yo soy un sistema abierto, me va a condicionar, ¿sí? Condicionar no significa que me va a perjudicar, puede beneficiarme también. Si es una oportunidad lo que viene de afuera, yo la tomo y trato de aprovechar esa oportunidad. No siempre te perjudica, simplemente te condiciona y provoca que vos tengas que tomar alguna definición. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar con la organización como sistema abierto. Luego nos tenemos que meter en la clase que viene en los factores que van a influir. Vamos a empezar a analizar el entorno, que son los factores o las variables del entorno. Voy a llegar hasta acá porque el tema que sigue es un tema muy importante, es el tema más importante de la primera parte de la unidad, y es importante que le demos por ahí una tranquilidad o que lo hagamos mucho más pausado y no lo hagamos rápido. Yo lo que necesito es que obligatoriamente para la clase que viene lean la unidad 2 para poder entender y empezar a trabajar lo que son las variables del entorno. Es el ejercicio más importante, el que mayor puntaje tiene en la evaluación del parcial. Los que ya cursaron la materia saben que no es chiste lo que digo. Y necesito que se empiecen, o sea, el mayor error que vemos en los trabajos prácticos es porque no saben la teoría, más que no saben interpretar, sino que no conocen las variables del entorno, entonces por lo tanto no pueden identificar variables del entorno. Les pido, por favor, está subida toda la bibliografía al grupo de Facebook. Esto vendría a ser la unidad 2. Tienen que leerla completa. Necesito que estudien y tengan leído lo que son las variables del entorno. Entonces la clase que viene vamos a tener que resolver. Vamos a dar la teoría de variables del entorno y vamos a empezar a hacer los prácticos de variables del entorno. Vamos a probar a ver cómo, pues generalmente lo hacemos en clase todos juntos. Yo les doy un tiempo para que ustedes analicen y luego resolvemos juntos. Vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando la clase para ver cómo podemos ir resolviendo juntos los ejercicios de variable del entorno. Lo principal es que por favor
estudien, lean lo que son las variables del entorno. La profe María, no sé si está disponible, no sé, María, si querés decir algo, aportar algo. Chicos, yo le quería comentar que esta noche o mañana a la mañana también vamos a estar enviando un trabajito práctico sobre las escuelas que estuvo contando hoy la profe. Tienen disponible el material en el grupo de Facebook y va a quedar el Power que presentó la profesora, va a quedar disponible acá en esta aplicación para que lo descarguen. El trabajito es muy sencillo, pedimos que hagan un resumen de las escuelas de administración, cómo fue evolucionando la idea y la aplicación del concepto de la administración y que la representen en una línea de tiempo. En este resumen van a destacar las principales características de cada escuela y nos gustaría que también nos pongan cuál fue la principal diferencia que tuvo con respecto a las otras escuelas que fueron surgiendo. Eso es todo y el trabajo tienen tiempo de entregarlo hasta el martes que viene, hasta nuestra próxima clase. Bien, chicos, es importante, a ver, no me interesa que me hagan copy, pegue de lo que fuimos analizando. O sea, no necesito que me pongan cuestiones que están escritas. El objetivo del trabajo práctico es que ustedes hagan un análisis de cuáles fueron las características. ¿Se acuerdan que yo les decía cómo iba variando este concepto de administración, cómo va pasando de escuela a escuela y dónde está el foco que va haciendo cada una de las escuelas? Esas diferencias es lo más rico que yo necesito que ustedes puedan identificar, ¿sí? Estoy leyendo. Son importantes los gráficos del material teórico, se ven poco y nada en el PDF. No sé qué gráficos precisamente. Ustedes, chicos, acuérdense que su brújula, como lo dijimos en la primera clase, es el programa. Ustedes agarran el programa y para cada punto pueden guiarse por la presentación del Power para ver qué temas. Ustedes vayan viendo qué temas entran y qué temas no entran. Acuérdense que es un material bibliográfico, o sea, no es que está únicamente los temas que ustedes tienen que analizar, o sea, ustedes tienen que tener contexto, o sea, en el momento de leer van a leer cuestiones que hacen al contexto de los conceptos, pero no necesariamente tienen que saberlos o luego van a tener que estudiar. Usen como brújula, su brújula principal, el programa de estudio. No salgan, no se alejen del programa, vean los temas y en base a eso ustedes van marcando cuestiones que sean necesarias. Si hay algún gráfico que es importante y que ustedes no lo pueden ver bien o algo, nos avisan a la profe o a mí, escriben en el grupo, no hay problema, nosotros tratamos de volver a sacar una foto o poder subir otro material bibliográfico donde puedan ver mejor los gráficos, ¿sí? No debería, pero no quiero decir que se ve absolutamente todo. Sí, en el grupo de WhatsApp, perdón, estoy con el WhatsApp. En el grupo de Facebook va a subir la profesora María, va a subir las consignas del trabajo práctico número 2. Chicos, hay mucha gente que no contestó el primer trabajo práctico. Es obligatoria su presentación. Por favor, quienes no hayan entregado el primer trabajo práctico, se les suma un segundo trabajo práctico por entregar. Recuerden, chicos, que este año estamos con una modalidad diferente de clases, estamos trabajando por estos medios y estos trabajos suman a su calificación en el parcial. Estamos viendo cómo va a ser la modalidad para tomar el parcial, pero por eso es importante irnos conociendo, ir viendo su participación, ir teniendo en cuenta que leen el material, que participan de las clases, así que es muy importante que vayan entregando cada trabajito que les pedimos. Tratamos de que no sea algo complejo ni que les cueste tanto, pero sí que puedan ir llevando el material día a día. Bien, según lo de la grabación, tengo entendido que Bedelía lo que hace es acceder, esto queda grabado en la aplicación. Es más, si ustedes van a clase o van a lista de grabaciones, pueden acceder a la grabación.
pero igual Bedelía le está enviando la grabación de la clase. Nosotros ahora avisamos a Bedelía que se grabó correctamente la clase y ellos lo que hacen es enviarla a ustedes por correo electrónico. Igual, no sé cómo funciona, porque nosotros, por ejemplo, las profesoras sí tenemos accesible a través de la página el listado de grabaciones, pero sé que nosotros no lo podemos descargar o enviar. Eso lo hace Bedelía. A ver. Sí, no hay problema, chicos. Según lo que yo controlé, el 50%, o sea, solo 26 alumnos entregaron el trabajo práctico de los 52 que son. Así que el 50% todavía falta presentar el trabajo práctico número 1. Y ahora se sumaría el tema del trabajo práctico número 2 que va a ser sobre las escuelas. Estamos, como dijo la profe, que esta modalidad tenemos mucha menos interacción, por eso las clases son mucho más cortas, porque habla solamente la profesora, por ahí es difícil que ustedes puedan interactuar, pero chicos, si no hacen los trabajos prácticos, no tenemos formas nosotros de evaluar y saber que ustedes están leyendo o van entendiendo la materia. No, Nadia, el material no está en mi UCE, sino, a ver, perdón, me activé para la cursada de mis comisiones en las grabaciones. Ah, perfecto. No sabía, por eso no sé cómo lo ven eh, los alumnos. Nosotros, la capacitación encima que tuvimos es netamente para el profesor. No teníamos la visión de cómo ustedes pueden ver o cómo ven, o ni siquiera cómo acceden. No sabía cómo podían ver. Los que tenían observaciones y no se le ponían trabajo entregado, tienen que volver a repetir, pero hubo muy pocos donde tuvieron que corregir. Otras eran simplemente observaciones, tener en cuenta esto, tener en cuenta los objetivos, pero se le ponía después al final trabajo entregado, se consideraba que ya estaba entregado y era simplemente que tengan errores que tenían al momento de redactar, más que nada fueron los objetivos, lo que por ahí, o el alcance, por ahí eran las fallitas, pero generalmente estaban bien los trabajos prácticos. Se le hacía una corrección simplemente para que tengan en cuenta, exacto, solamente para tenerlo en cuenta, no era para otra cosa. Chicos, otras dudas que tengan. Que podamos ayudarlo, aprovechemos que nos tienen, bien, no presencial, pero nos tienen disponible ahora para hacernos alguna consulta. Lo bueno de esto es que ustedes las clases las quedan grabadas, entonces pueden revisarlas y pueden reverlas cuando ustedes necesiten, no sé cómo o qué forma a ustedes les hace mejor estudiar, les sirve más leer solos o recibir la ayuda de la profesora. Eso, la asistencia sí, la están tomando Bedelía con respecto a las personas que fueron participantes, ya lo toman ya toman como presente el estar activo dentro de esto. Eso se encarga Bedelía. Por eso nos piden que siempre utilicemos la aplicación para poder también ellos llevar el control de la clase y también el control de la asistencia. La fecha de los parciales la di la clase pasada. Si me das, no sé cómo, no se sabe cómo sería. Sí, se sabe la fecha, pero no sabemos cómo lo vamos a tomar. Estamos esperando a ver un poco eh, cómo vamos pasando. Sí, tienen que estar cargadas porque nosotros nos mandaron por correo. Yo, en la primera clase, si ustedes acceden, chicos, al Power de la primera clase, están las fechas. Yo tendría, si me da un segundo, tendría que entrar. Eh,
Bien, ay, perdón. El 12 de mayo es el primer parcial. Así tengo el martes 12 de mayo y el recuperatorio sería el martes 26 de mayo. Esas serían las fechas, las primeras fechas de los parciales. Todavía la metodología y la modalidad que vamos a hacer no la sabemos porque hay que ver si nos queda un tiempito todavía para el 12 de mayo para ver si vamos a poder hacerlo presencial o vamos a tener que hacerlo de manera virtual. Todavía eso no se sabe. Y lo que va a ser los temas va a ser exactamente lo mismo. Por ahí la metodología tenemos que evaluarlo a ver cómo va a hacerse. ¿Alguna otra consulta, chicos? Me gustaría que todos, yo les mandé ahora el material de las escuelas de administración. Chicos, hay 2 resúmenes, 2 evolución, los 2 son muy ricos. Si ustedes, hay una forma que se digitalizó mal nomás, en uno donde dice evolución de las escuelas de administración. Primero está el resumen y abajo está el desarrollo completo de las escuelas. Por favor, avancen porque primero piensan que es solamente el resumen y después aparece el desarrollo. Es la forma en que se escaneó nada más para pasárselos a ustedes. Y después está la escuela de administración que también ambos resúmenes le va a servir como para entender el contexto. Lo tratamos de hacer lo más corto posible, son poquísimos. Si ustedes leen Álvarez, es todo un libro, las escuelas de administración, así que tratamos de hacerlo de la manera más reducida. ¿Alguna consulta más, chicos? Esperar un poquito, a ver. Bueno chicos, entonces damos por finalizada la clase. Por favor, insisto, los que deban trabajos prácticos y mañana, más tardar, la profesora María va a estar subiendo las consignas del trabajo práctico número 2. Por favor, tienen que entregarla antes del martes que viene. Yo generalmente les voy a estar subiendo el trabajo práctico que vamos a utilizarlo el día anterior o el mismo día, el trabajo práctico que vamos a resolver, que tenemos que empezar a resolver la clase que viene. Así que, bueno chicos, seguimos en contacto por el grupo de Facebook, vamos a seguir en contacto, cualquier consulta o demás, tanto la profe María como yo estamos como para poder guiarlos y tratar de hacer que esta interacción sea mucho más fácil. Luego.